Buenas tardes a todos, tanto los que están en la sala como los que están conectados. Continuamos con el ciclo de conferencias sobre Vargas Ponce, hoy con la presencia de Agustín Guimera Rabina, que nos va a hablar sobre la vertiente profesional de Vargas Ponce como marino. Estos días atrás hemos visto al marino Vargas Ponce político y al erudito, al investigador, al hombre de letras. Agustín es compañero en el Consejo de Investigaciones Científicas, él se encuentra en el Instituto de Historia y desde ahí hace sus labores de trabajo, de investigación y demás. Es además académico correspondiente de la historia, de la Academia de la Historia, y se ha ocupado de muchas cosas, desde luego de la Marina, del mundo atlántico, de la Armada, pero se ha ocupado también de estudiar la burguesía canaria, el turismo en Canarias, la esclavitud, el comercio, el corso en América, las relaciones España con América también, sobre todo de Canarias con América, los puertos, el papel de los puertos, las fortificaciones, es decir, todo ese ámbito militar de la Marina, pero también ha estudiado la comercialización del vino, que es un asunto aparentemente anecdótico, pero que tiene más interés y más importancia de la que solemos darle. Y también, por supuesto, se ha ocupado de figuras señeras del siglo XVIII, nuevamente en el ámbito de la Marina. Precisamente ayer estuvo dando una charla, si no estoy mal informado, sobre Gravina, creo que era. Pero ha tratado sobre Viera y Clavijo, sobre Escaño, sobre Nelson, Godoy, Gálvez, en fin, conoce muy bien entonces este ámbito en el que ahora va a insertar la figura de Vargas Ponce. Y sus últimos trabajos han dedicado, pues esto también, a la Real Armada y a otro aspecto que tiene que ver con el poder y no solo con la guerra, sino con nuestra vida cotidiana, que es el liderazgo estratégico. Sobre eso ha publicado un par de libros, creo que en el año 19 y el 18, o el 19 y el 20, pero, en fin, muy recientemente. En fin, le doy la palabra para que nos hable sobre Vargas Ponce y la Marina. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación, querido Joaquín. La verdad que es un placer hablar en este lugar tan señero y tan vinculado a la historia de Madrid, de la Villa y Corte, y tan vinculado también a nuestro amigo Vargas Ponce. Vargas Ponce yo no lo he estudiado porque lo he usado como fuente para otros temas. Lo que pasa es que siempre me sorprendió mucho su gran cariño y devoción por Antonio de Escaño, que llegó a ser, como ustedes saben, capitán general y además uno de los mejores marinos del siglo XVIII, héroe de Trafalgar. Segundo, por así decirlo, el jefe de Estado Mayor de la escuadra española en Trafalgar. Y ahí ya me atrajo el personaje de Vargas Ponce porque siendo un hombre muy duro y muy crítico con sus contemporáneos, en este mismo texto, Elogio de Escaño, es tremendamente afectuoso y defensor de la valía de Escaño, ¿no? Por lo tanto, lo que van a oír hoy es unas primeras reflexiones a la espera de un trabajo más en profundidad, ¿no? Porque es un personaje tan vasto que requeriría mucho más tiempo de investigación. Bueno, yo hablaré de la faceta de historiador y de historiador de la Marina. Como ustedes saben, en el año 86, en 1786, fue admitido por la Real Academia de la Historia y hizo una carrera muy brillante, llegando a ser director en dos momentos distintos de la historia, ¿no? Entre 1804 y 1807 y luego en el periodo 1814-16. Aparte fue, pues como saben, miembro de varias sociedades económicas, la matritense, la gaditana, la vascongada, la aragonesa, la sevillana. Y lo que me interesa aquí es que en sus primeros años ya él estaba la marina, él estaba rodeado de marinos y absorbiendo por los poros el amor al mar y el amor a la marina de guerra. Su padre era auditor de marina del departamento de Cádiz, su hermano menor Francisco era capitán de navío y su tío materno también era miembro de la Armada. Cádiz, una ciudad cosmopolita, abierta
a las corrientes intelectuales de la época, donde estaban los organismos más importantes de la Armada, aparte del Arsenal, la ciudad de San Fernando, la antigua isla de León, el Observatorio Astronómico, la Escuela de Guardia Marina, y allí estaba la sede de la famosa Escuadra del Océano, que era la más importante en aquel momento de la monarquía hispánica. Ya desde muy joven se dedicó a la historia, porque tuvo ocasión de leer la historia de las Indias del abate Reinal, y que ahí se criticaba muchísimo la labor de España en América, y él ya, pues movido de un sentido patriótico, pues ya empezó a traducir trabajos, por ejemplo, de los 6 viajes de Jean-Baptiste Tavernier. Un intento de comparar las colonizaciones de las Indias holandesas con las Indias españolas. Eso es muy interesante, el estudio comparado, que ahora está muy de moda, ¿no? Es un hombre que irrumpe en la historia por razones patrióticas, una obsesión que le va a acompañar toda su vida, ¿no? Las aficiones históricas le llevan muy poco después a presentarse a un premio en la Academia Española, en el elogio de Felipe IV, pero donde él consigue el aplauso es cuando, en un elogio de don Alfonso el Sabio, en 1782 gana el premio de la Academia, ¿no? Era un hombre de salud delicada, como supongo que se habrá dicho en estas jornadas, y esto supuso para él un gran inconveniente a la hora de abrazar la carrera de marino de guerra. Ya desde los 22 años estaba aquejado de dificultades respiratorias. En la guerra de la Convención contra Francia, en 1793-1795, al regresar a España tuvo que estar 8 meses en Sevilla para recuperarse. Es que la mar es terrible. Los que han navegado en el mar, y además en barcos de aquella época, nos podemos imaginar. Yo, el que he navegado en el Báltico en un barco moderno, velero de 3 palos, con todas las comodidades a bordo, me di cuenta de lo que era vivir en el mar, rodeado de las comodidades modernas. Me puedo imaginar bastante de cómo es la vida a bordo en un buque de guerra de las marinas europeas, el 18. Yo les recomiendo que vayan a ver el Victory, el buque insignia de Nelson en Trafalgar, que se encuentra en Portsmouth, y ustedes entran allí y se darán cuenta de lo que estoy hablando, porque lo que falta es el mal olor, la suciedad y el hacinamiento de 800 o 1000 hombres en ese buque de guerra, ¿no? Embarcado por última vez como ayudante en la escuadra del el gran teniente general José de Mazarredo, que era el gran amigo de Escaño y colaborador de Escaño, hacían un binomio tremendamente letal para los intereses británicos, de su majestad británica. Él compuso una comedia cámara baja de a bordo, en la que describía la vida marinera de la oficialidad. Es una pena que, siendo inédita, desapareciese de nuestra vida. ¿Cuántas cosas han perdido de grandes autores, ¿no? Pero recaído en la dolencia pulmonar, desembarca 9 meses en Murcia, y a partir de ese momento prácticamente su carrera naval ha terminado. Fue un hombre, como se habrá dicho en estos días, jugó reformista. Para él lo que valía era la meritocracia, aunque hay que decir que también él, que tenía muy buenas conexiones con la nobleza, pues supo utilizarlas en su provecho, puesto que se le abrieron varios archivos privados para hacer sus trabajos históricos, ¿no? Un hombre liberal, reformista, primero ilustrado, y luego ya liberal, y luego ya convencido constitucionalista, que le costó pues la persecución. Tuvo un defecto de carácter, que fue muy disperso, con lo cual en su obra pues hubo cosas inacabadas, como veremos enseguida. Tuvo una gran amistad relacionada con el mundo marino y militar, que es el amigo José Cadalso, el famoso autor de las cartas marruecas, que cuando estaba en el campo de San Roque sitiando Gibraltar, estaba escribiendo una carta a Vargas Ponce y un casco de metralla lo mató, y él recibió la carta ensangrentada de su amigo, inacabada. Esto es como en materia de novela, ¿no? En fin, estamos hablando de un hombre que
el mundo naval era el suyo. Sentó plaza de guardia marina con 22 años. Esto es un ingreso tardío, ¿eh? Y además se examinó de una sola vez de todas las asignaturas, mostrando una preparación muy superior a todos los demás y además una inteligencia muy, muy notable, ¿no? Tuvo como profesor al gran científico Vicente Tofiño, por ejemplo, ¿no? Actúa en varias actuaciones navales, el asedio de Gibraltar, estuvo en el famoso acontecimiento de las baterías flotantes en 1782, la suya fue también incendiada y hundida, herido entonces en ese caso. Esto fue un acto militar muy importante. Y estuvo también en el combate del Cabo Espartel en ese mismo año, junto con otro guardia marina al cual estuvo vinculado toda su vida, que era Martín Fernández de Navarrete, valiendo a ambos su actuación el ascenso al empleo inmediato de alféreces de fragata, ¿no? También estuvo en el desembarco de la ocupación y posterior evacuación de Tolón con Gravina, y que Escaño también estaba incorporada a aquellas acciones navales. Es decir, que fue un hombre que también tuvo experiencia marinera, náutica, que luego se demostrará en sus trabajos. Ya en 1784, muy joven, es nombrado para la comisión redactora del Atlas Hidrográfico que dirigía el propio maestro suyo, Vicente Tofiño. Al mismo tiempo trabajaba en temas de astronomía en el Real Observatorio de Cádiz. A principios de 1786 fue emitido, como dije antes, en la Real Academia de la Historia, en donde su discurso de ingreso hace precisamente sobre la importancia de la historia de la Marina Española, un proyecto que le obsesionó al menos los próximos 25 años. La historia de la confección de esta historia de la Marina Española la dejo para ahora, para después, pero antes quería indicar que se encargó de la edición del Atlas Hidrográfico de España, añadió el derrotero de las costas de España, en el cual hizo una gran introducción histórica y metodológica, y luego también hizo descripciones de otros importantes lugares como las Islas Baleares, o narraciones de los viajes al Estrecho de Magallanes, con un gran aparato crítico y documental. También trabajó sobre un diccionario marítimo que no terminó nunca, pero llegó a reunir 14.000 voces. En el caso de la historia de la Marina, voy a pasar rápidamente, cuando él en la Academia de Historia presenta este plan, al principio el gobierno no se decide a encargárselo porque lo encuentra demasiado grande, demasiado ambicioso para una sola persona. Al final deciden que Vargas Ponce se encargue de la historia militar y política y que otros se encargaran de la parte náutica, de la construcción naval y de los antiguos viajes de los españoles. Todas estas cosas se fueron retrasando debido a varios acontecimientos. Uno de ellos, los más importantes, era que había que reunir material documental disperso por muchísimos archivos españoles. Y así se pone en marcha, bajo la dirección de Navarrete, que fue su amigo y competidor en estos campos de la historia, en lo cual hubo sus dimes y diretes, encargado de explorar, junto con Sans de Baturel, un gran erudito, un catalán, en documentación en todos los archivos habidos en España, no solo públicos, sino algunos también privados. Hay una serie de vicisitudes de este proyecto debido a las guerras de finales del siglo XVIII, principios del XIX, y cuando estalla el alzamiento contra Napoleón en el año 8, él tiene que decidirse si se mantiene enfrentado a Napoleón o no, y entonces él sufrió arresto domiciliario por sus ideas liberales, pero Mazarredo, que había sido su jefe, lo rescata y él trabaja para el gobierno de José Bonaparte relacionado con temas de la educación pública, que supongo que ya se tocarán en un momento, ¿no?
Y ahí lo malo es que Mazarredo le pide mayor compromiso político con el gobierno josefino. Y de hecho le pide que la documentación que ha estado recopilando durante los últimos 20 años la entregue al Estado, porque no pertenece a un particular, sino que es una obra hecha por funcionarios al servicio de la Marina. Navarrete y San de Barutel aceptan entregar la documentación, pero él no, se niega. Y aquí es cuando acaba ya definitivamente el proyecto suyo de la historia de la Marina Española, porque no encuentra eco en las autoridades. Esto es importante señalarlo, ¿no? Entonces, la historia de la Marina fue finalmente aprobada por Godoy en 1807 y él en ese trabajo lo divide en tres partes. La primera época, él habla de la importancia de la historia de la Marina, lo indispensable de confiarla a un oficial de Marina, es decir, a mí. Y en tercero, el método que voy a llevar a cabo para hacer esta obra, ¿no? Él cita a muchos autores militares y generales militares de la antigüedad, en un exceso de erudición, era, como dice el título de este ciclo de conferencias, el ilustrado erudito, Aníbal, César, Cicerón, Alejandro, Pompeyo, Séneca, Salustio, Genofonte, Escipión, en fin, la típica retahíla. Pero lo importante es los aspectos que va desarrollando, que me invitaré a darles unas pinceladas a la espera de la publicación, porque espero publicar este trabajo de manera mucho más extensa. Primero, la finalidad de la historia. ¿Para qué es la historia? La historia, esta experiencia anticipada. Vamos a dejarle hablar a él y menos hablar yo. Este tesoro de ejemplos y escarmientos, erario público a cuyas riquezas tienen opción todas las clases, que en su socorro carecerían de 1000 luminosas guías para cumplir y llenar sus encargos. Es uno de los puntos de reunión donde todos los hombres se hermanan, donde todos se buscan, a donde todos deben convenir para hacerse partícipes. Lo perfecto para su imitación, lo defectuoso para su enmienda, lo errado para el abandono. Es la típica historia moralizante y ejemplificadora. El concepto de la historia ilustrada en que la historia es un estímulo para la perfección. Pero ya introduce temas que son de los nuevos tiempos, como es el concepto de nación. No olvidemos que cuando hace el informe en 1807, el segundo informe, el que hace a Godoy, el primero es de 1787, ya la Revolución Francesa ha tenido un largo recorrido y habla de la nación. No solo es importante para la historia de la Marina propiamente dicha, sino también para vindicar la historia de la nación. Porque, y aquí se queja mucho, del silencio que los extraños, los historiadores navales de otras potencias, hablan de España, como si no existiese todo lo que habían hecho en su labor descubridora, colonizadora y científica de los siglos anteriores, y no solo eso, sino el profundo silencio de los propios historiadores españoles. Él se duele. Y esta línea va en coincidencia con Juan Bautista Muñoz, el gran cronista mayor de Indias, que a iniciativa de Carlos III inicia en estas fechas, en 1783 en este caso, la idea de una obra de la historia general de América, que llegó a publicar el tomo primero, pero las diferentes vicisitudes, entre ellas su muerte temprana, impidió llevar a cabo. Dice de la historiografía extranjera: las calumnias atroces, las falsedades clásicas, las ignorancias maliciosas de que recargan lo poco que dicen de la nuestra. Reivindican, pues, triunfos y descubrimientos que exclusivamente nos pertenecen. Vindican agravios con que a pupilos sin patronos nos dejaron. Purgan las páginas de nuestros fastos marinos de tan denigradas manchas. Ese es mi propósito. De aquella marina que conservó siempre el honor y la existencia desde que en Europa hay memorias de gente. Hay que evitar el soporoso fastidio al que se ve obligado el lector a manejar estas obras
para su peculiar instrucción. Y acaba con una frase que me encanta como buen ilustrado. Qué bien escribía esta gente. Si finalmente es justo contentar con esta historia a un cuerpo, que es la Armada, a una nación, que es España, y a un siglo, sabios escribiendo con filosofía. Filosofía en el amplio sentido de la palabra. Pero también emplea la palabra patria. La historia de nuestra marina hallarán en ella el español estos fastos de que carece la patria, satisfaciendo a unos y a otros para decorar toda la nación. Él explica por qué la historia de la marina es importante. España y el mar, por su situación geográfica, las costas y los mares que le bañan, y su proyección americana y filipina. Y él habla, el imperio de los mares lleva en pos de sí el imperio de los continentes. Y cómo no, 1807, después de Trafalgar, habla de Gran Bretaña y su Royal Navy, porque ellos sí que pusieron en marcha práctica la importancia del control de los mares para tener controlados los continentes, porque ella sola se mantiene rival con todas las naciones juntas de la Europa. También el año 7, el contexto histórico es muy importante. A partir de 1795, por una serie de razones de tipo ascendístico fundamentalmente, pero también de falta de liderazgo político, de una crisis política en el gobierno de Carlos IV, etcétera, etcétera, epidemias, hay una caída vertical de la operatividad de la Real Armada. Y eso nos lleva al combate de Trafalgar. En 1805, y esto lo escribe 2 años más tarde, y dice, siendo este cuerpo, la Real Armada, parte tan esclarecida de la nación, tan necesaria y útil, y tan digna y acreedora por todos respetos a ser entendida, porque siéndolo, lo será la nación misma de todas las naciones, respetada. Habla también de la formación del guardiamarina con esta historia. Ilustrará a un joven guardiamarina con la agradable noticia de las glorias que formaron la reputación de sus abuelos. No solo elevará su corazón, inflamándolo en el deseo de imitarlos y excederlos, sino que será un depósito general de enseñanza, donde se le provea con ejemplos famosos de todos los arbitrios posibles de acertar en los arduos encuentros de la guerra marítima. 3 objetivos: elevar, conocer, inflamar y aprender para el futuro. Hace un relato cronológico de la Marina española desde la antigüedad, pasando por los fenicios, los cartagineses, los griegos, los romanos. Habla de los árabes, habla sobre todo, hace mucho hincapié en la era de los descubrimientos y las exploraciones. La unión de las 2 coronas de Castilla y Aragón fue fundamental, un antes y un después. Y hace una cosa que tiene una rabiosa actualidad, que es que describe a la perfección lo que estamos hablando todo el día hoy en día, que es la globalización. El imperio español, la monarquía hispánica, conectando las flotas de India a través del istmo de Panamá con el galeón de Acapulco, de Manila, y la China, fue la primera globalización. Y él dice, a partir de fines del siglo XV, con el descubrimiento de Colón y los viajes que se produjeron en las siguientes décadas, en muy poco tiempo, hasta Elcano y Magallanes. Revolución única, que con un trastorno sin ejemplar mudó la faz del universo, varió la constitución del orbe, alteró las leyes, los usos, las opiniones, el comercio, el poder, la salud, las virtudes y los vicios de los hombres y de las naciones. Pero luego también, como es un hombre ya protoliberal, estamos en el año 7, ya se acercan las Cortes de Cádiz, él también hace un sutil crítica del descubrimiento de América y la condición americana en el sentido, en los defectos de ese imperio, ¿no? Pone en boca de Isabel I de Castilla una locución a Colón: idos a hallar nuevos hombres bajo un cielo nuevo,
y llevarles el imponderable bien de la religión y a renovar los horrores de la esclavitud. Y dos, a traer inmensos tesoros con los que otros potencias arruinen nuestra floreciente industria. Ya saben ustedes que en el siglo XVI la pujante industria lanera de Segovia y de Castilla la Vieja se arruinó por la inflación de precios debido precisamente a los tesoros americanos. Es un estudio clásico del profesor Hamilton. Exquisito, esto me encanta, exquisitos manjares con que alteréis nuestra salud. ¿Cuántos productos estamos consumiendo de América hoy en día? Desconocidos deleites que corrompen la moral. ¿Se referirá al tabaco? Agudas dolencias y peregrinos remedios. Habla también de la importancia de que un escritor que haga la historia de la Marina tiene que combinar la teoría y la práctica, es decir, saber bien de la ciencia náutica, pero al mismo tiempo haber navegado en la mar y haber conocido los errores y los aciertos de esa navegación. Él hace un elogio tremendo de los grandes marinos a partir del siglo XVI y les llama héroes del Atlántico y hace referencia, cómo no, a la batalla de Lepanto. Por supuesto, hablando dirigiéndose en un reinado de Carlos IV, elogia mucho a los Borbones, cómo consiguen las conquistas de Italia, la recuperación de Orán, la defensa de Cartagena de Indias, la victoria del Marqués de la Victoria en el Cabo Sicieo, la batalla de Toulon, los grandes marinos ilustres, y aquí hace otra vez referencia a Trafalgar. Cómo él se mueve entre el elogio del pasado y el dolor del presente, porque al año 7 la Real Armada es una sombra de lo que había sido solamente 12 años antes, 13 años antes, nada más. Es lo terrible de esta generación, ¿no? Que hay algún autor que les ha llamado la generación heroica, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? En esta Real Armada se formaron los navarros, los Blas de Leso, los Velasco, los González de Córdoba, los Churrucas y los Galianos, por cuyo glorioso y reciente sacrificio vertemos lágrimas todavía. Y llega un momento en que habla de que la Real Armada había llegado a una perfección y él soñaba con que esa perfección se recuperase, porque ya les cuento que en esos años había habido un bajón vertiginoso. Habla, por ejemplo, de la construcción naval. Desde la nao Victoria de Juan Sebastián Elcano a los navíos Príncipe de Asturias, que luchó en Trafalgar, que era uno de los mejores navíos del mundo en ese momento, pues había una progresión y un adelantamiento. Hace una mención interesante a el desconocimiento que tiene el gran público y a veces ciertos miembros del gobierno de lo que es una marina. Porque una marina hace todas sus operaciones aislados entre sí mismos, entre barcos, entre escuadras, en alta mar, fuera del alcance del resto de los hombres, que rara vez la presencia. Esto es importante, es la vindicación de la Real Armada, de la Marina, de toda Marina que se precie, a pesar de que la opinión pública no las ve. Es más fácil ver a un ejército en campaña que ver a una escuadra en el Cabo de Trafalgar. Aquí vienen ahora para cosas muy interesantes desde el punto de vista de la teoría de la historia. ¿Cómo hacer esta historia? En esto fue un gran avanzado para su tiempo. No era un catálogo, es una historia crítica, es una historia filosófica, una historia que lleve reflexiones juiciosas, no solamente una descripción, un catálogo de glorias estériles y desastres ininteligibles. Hay que esperar una crítica severa e imparcial, alma de la historia. Y además, el estudio de la Real Armada debe combinarse con la historia nacional. Usa la palabra nacional, no usa la palabra de la monarquía o del reino, ya usa la palabra de la nación. Descubrir la verdad, esto es importante, el rigor científico. No disimular los defectos propios y hacer justicia a los aciertos del enemigo. Y luego, desde el punto de vista de la presentación de su historia, habla de
una vez que he hecho el relato, hay que poner en un apéndice una serie de documentos que justifiquen de altura, de peso, en un apéndice, que justifiquen ese capítulo correspondiente. Porque él veía que los ingleses ponían demasiada documentación y otros se dedicaban a hacer un catálogo, pero no había una conexión. Entonces le dijeron, no, hagamos una buena relación, una buena texto trabado y luego un apéndice. Esto lo va a heredar Cesario Fernández Duro en ese libro famoso, en esa gran obra magna de la Armada Española a fines del XIX, principios del siglo XX. Es decir, él habla de la importancia de las fuentes documentales en un sentido riguroso de historiador, en donde toda la recopilación que se ha hecho a partir de 1787 con Navarrete y con Sanz y de Baturel, pues, y con él mismo, ahí hay una generosa, una pasmosa colección. Ahí tenemos material de sobra para hacer una magnífica historia de la Marina. Y también pone datos estadísticos, como él se preocupa también por hacer comparaciones estadísticas. Luego va hablando de cómo lo va a hacer, las diferentes épocas, ya las anuncié antes. Y luego las temáticas. En cada época, ¿qué temáticas? Construcción naval, maniobra, táctica, pilotaje, sistema de gobierno, ordenanza, economía de la Armada y resultados. Los resultados que él, en el afán patriótico, moralizante y defensor contra los ataques de otros historiadores, o mal llamados historiadores extranjeros, que lo único que hacen es abundar en la famosa leyenda negra, pues dice, no, se ha llegado a unos adelantes extraordinarios de una gran magnitud. Instrumentos náuticos, artillería, construcción naval, código mercantil, lanchas cañoneras, cartas hidrográficas, pone muchísimos ejemplos. Y dice, el último discurso presentará una perspectiva mucho más vistosa, la de los Borbones del 18, en la restauración de la Real Armada, astilleros, departamentos, cuerpos militares, academias, observatorios, estudios sublimes de matemáticas y álgebra, bibliotecas, depósito hidrográfico, los viajes, tanto los científicos como los hidrográficos, como los propiamente crónicas, viajes como los que hicieron a Constantinopla, Aristizábal o Gravina, así las ramas de científicas de economía y gobierno. O sea, que él defiende mucho lo que ya se ha hecho. Ahora bien, el almirantazgo de Godoy del año 1807, que por eso escribe este opúsculo, ya lo había hecho, como les dije antes, en su ingreso en la academia en 1787, y ahora lo mejora y lo imprime en Madrid en la fecha en que se funda el almirantazgo. ¿Qué es el almirantazgo? Es, como en el caso de la Royal Navy, un organismo que aglutina todo lo que es la Real Armada, formado por 8 o 10 miembros que toman todas las decisiones como si fuera un consejo de ministros, en este caso tomando decisiones con respecto a la Marina. España nunca tuvo el almirantazgo en ese desarrollo, y tampoco Francia, y eso fue una gran desventaja en estas guerras del siglo XVIII. Pero el almirantazgo que instaura Godoy el 7 fue un fiasco para José Vargas Ponce y para todos los marinos ilustres como Oscaño, que formó parte de ese almirantazgo. Y se dio cuenta que Godoy lo único que le interesaba era recortar todo lo que podía la Marina para la Real Hacienda. Bien. Y para terminar, voy a mencionar la segunda parte de su trabajo, que creo muy interesante, que es el elogio de Escaño, que les dije al principio, ¿no? Él, el año 1814, ha sido purgado por sus ideas liberales, porque aunque había sido afrancesado cuando ocupan las tropas rebeldes contra Napoleón, las tropas patrióticas, como quieramos llamarlas, Madrid, él se va
Andalucía, es sometido a un proceso, a una purga, sale bien parado de ella en el año 13, pero luego cuando llega el absolutismo, como ha colaborado con las Cortes en Cádiz y es un entusiasta liberal ya, pues que siempre lo fue en definitiva, pues está desterrado en Sevilla y empieza a escribir el elogio de su amigo Escaño, que acaba de fallecer en el 14, y le pide, la academia le pide un elogio fúnebre. Y ahí él dice, un autor, que es un raro escrito en que Vargas Ponce de verdad, pasando de la teoría de la historia a la práctica, hace un estudio de historia contemporánea suya, hablando de los últimos 30 años. Y ahí él vuelca sus amarguras con entusiasmo y pasión. Y ahí ya no es el historiador ecuánime que hemos descrito hasta ahora. Tanto es así que políticamente su texto no fue aceptable por una Real Academia de la Historia que en aquel momento estaba en poderes de los absolutistas y reaccionarios, y nunca se llegó a publicar. Se publicó una cosa desastrosa, que fue el Cuadrado de Ro, un personajillo académico y marino. Digo personajillo porque lo único que se fue, destrozó el manuscrito de Vargas Ponce, lo recortó a su manera, le añadió unos cuantos documentación que es muy valiosa, pero que la había recopilado Vargas Ponce primero y alguna la añadió Cuadrado después. Total, que es un texto que es útil para el historiador, pero hay que mirarlo con lupa, porque hay cosas que de su propia cosecha que no son del texto de Vargas Ponce. Hasta que no se publicó el año 1962 la obra original de Vargas Ponce por Julio Guillén Tato, director del Museo Naval, no pudimos tener en nuestras manos el elogio de Escaño. Y en él se ve que es una de las obras más personales y más sentidas de Vargas Ponce, que alcanza en ella cotas muy altas de emoción y de expresividad. Se muestra devotísimo con Escaño, pero al mismo tiempo respira por las propias heridas de Escaño y de toda su generación, que su proyecto de Real Armada moderna, su proyecto humano, intelectual, fue destruido por el despotismo y por el reaccionarismo, que también lo sufrió Escaño, Mazarredo, Valdés, etcétera, etcétera. En ese texto representa el naufragio de las esperanzas de libertad, progreso y mejora de España y de la Real Armada. Indignación, amargura, un panorama desolador de imprevisión, corrupción ministerial, nepotismo, promoción de los más incompetentes, volvemos a la meritocracia, falta de medios, ineficacia gubernamental, sometimiento a Francia y los intereses de Napoleón, primero de la Convención Francesa y del Directorio y después de Napoleón. El balance es tan negativo que no es extrañar que los académicos reaccionarios de la época lo pusieron de lado. Pero la verdad es que ese texto refleja un gran compromiso cívico con la verdad, con la libertad. Pero a veces se pasa a dos pueblos, porque critica incluso a Mazarredo, que había sido su protector durante la etapa de José Bonaparte, había sido su maestro y su jefe en la escuadra del Océano a fines del 18, y lo pone de vuelta y media. No es justo. Y también con Antonio Valdés, que fue el gran secretario de Marina en el periodo de 1783-1795, en el cual él empezó a trabajar en la historia de la Marina Española con el apoyo de Valdés, también se mete con él. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Ahora bien, lo que gusta mucho es que como él ahí se desnuda ante el público, se desnuda ante su compañero muerto, la estructura del texto es de una gran sencillez. Y entonces eso permite ahondar más en el alma de este hombre y al mismo tiempo conocer mejor la historia de la Real Armada, que no el estilo más ampuloso de lo que les he leído,
en aquel proyecto que hizo en 1787 y en 1807. En definitiva, nos encontramos con la figura de un historiador naval, y como dice mi colega Hugo Donnell, el padre de la historia de la Marina Española en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por tu intervención. Este panorama que nos has dado sobre el Vargas, historiador de la Marina. Y es el momento de las preguntas. Si quieren cualquier intervención o incluso desde fuera los que estén conectados, pues intentaremos dar respuesta a sus cuestiones y curiosidades. Sí. Buenas tardes. Soy Jesús Fuentes, pastor, socio de la Matritense, devoto de la historia. Así que quiero agradecerle a don Agustín esta manera de socorrernos, por lo menos a mí, que a eso vengo a esta casa, a que me socorran. La pregunta en cuestión está muy directamente relacionada con esa época. Yo soy miembro de una asociación de reconstrucción histórica, de rehabilitación histórica. Hemos formado un regimiento de primera línea de infantería voluntarios de Madrid en la guerra de Napoleón, y a mí me toca hacer de médico cirujano. Entonces yo voy con mi uniforme rigurosísimo de médico cirujano y estoy profundamente interesado en la medicina y cirugía de nuestra Real Armada. Entonces, aprovechándome de su riquísima presencia, pues le pido una ayuda en cuanto a bibliografía en ese tema. Bueno, esto podríamos estar hablando de otra conferencia, porque la historia de la sanidad en la Real Armada y en las marinas europeas de la época es muy interesante. Sí, por supuesto, no se preocupe que al terminar nos pondremos de acuerdo. Había un gran problema, y seré muy breve porque habrá temas más relacionados con Vargas Ponce, más preguntas. El gran problema era el escorbuto. Y entonces el problema fue la alimentación. Las verduras y las frutas frescas se estropeaban enseguida en alta mar. Por eso llevaban a bordo carne fresca, llevaban ganado vivo, era como un arca de Noé, porque ahí conseguían mantener un poco una serie de elementos nutritivos. Pero en eso la Royal Navy fue muchísimo más lejos que las otras marinas. Creó toda una infraestructura enorme de barcos de pequeño calado, de pequeño tonelaje, que estaban surtiendo constantemente a las escuadras que estaban en alta mar durante años. Es decir, tenía gente en Marruecos, por ejemplo en la desembocadura del río Martín, o en Lagos, o en Faro, en Portugal, o en Lisboa, donde mandaban pequeñas embarcaciones a surtir a la escuadra que estaba a lo mejor bloqueando Cádiz durante varios años. Ese alimento fresco les permitió a la marinería británica sobrevivir a esos largos bloqueos. España no tuvo o los recursos o la voluntad para crear esa gran infraestructura. De hecho, estamos hablando ya del último tercio del siglo XVIII, en que ya se está produciendo la revolución industrial. Y entonces en eso Inglaterra estaba más adelantada que otras naciones europeas. He dejado callados a todos por lo que veo. Adelante, señora. Bueno, conociendo a Vargas Ponce, cuando él hace el elogio a su amigo muerto y se desahoga, él sabe perfectamente que eso no lo van a admitir ni lo van a publicar. Y él conocía muy bien los miembros de la Academia de la Historia en ese momento. O sea que es una muestra más de lo valiente, de lo apasionado y de lo sincero que era Vargas Ponce.
porque él sabía que eso era inadmisible en ese momento por esa academia. Yo, Pero- creo, yo creo que no lo, él lo hizo, pero yo creo que ni lo presentó. Es decir, que Probablemente ni lo probablemente se presentó. quedaría entre sus papeles y cuando murieron y pasaron después de muchas vicisitudes a la academia, en los años 50 se lo encuentra cuadrado de ro. O sea, estamos hablando de 30 años o 40 años más tarde. Yo creo que no, él lo hizo como desahogo, esperando tiempos mejores. De hecho, ya como ustedes saben, fue diputado en las Cortes del Trienio Liberal, que también le hubiera costado la pena de muerte si no hubiera muerto el mismo año en que los 100 hijos de San Luis acabaron con el proyecto liberal, ¿no? Justo, ¿no? Sí, ya él, en ese texto se ve que era rabiosamente liberal y constitucionalista. Ahí sacó toda su bilis, todo lo que había aguantado durante varios años lo sacó allí, sobre todo porque Escaño fue una víctima de ese nepotismo. A pesar de que Mazarredo y Gravina lo apoyaron muchas veces delante de los ministros, Escaño solamente fue valorado de verdad cuando estalla la Guerra de Independencia y lo nombran ministro de Marina y luego miembro de la primera regencia. Ahí sí que brilló con luz propia. Hasta ese momento siempre fue un segundo de Mazarredo y un segundo de Gravina. Pero no por culpa de estos dos jefes, sino por culpa del sistema, ¿no? Entonces aquí él, ahí se venga de todos ellos, diciendo, a mi amigo, ustedes lo han maltratado, pues ahora me toca a mí. Esto es del 14, ¿no? Empieza a escribirlo el 14 y lo entrega, lo firma el 16, o sea que estuvo un tiempo... Es cuando él es director de la academia. Parece recordar. Eso ya me ha dejado... No, me parece que en ese momento es director de la... Sí, es director, perdón, es director, pero está apartado en Sevilla por las razones liberales, pero es director como digo yo, director a distancia, ¿no? Pues claro. No, bueno, tenía su carácter, porque en efecto con Mazarredo, que tuvo ese enfrentamiento feroz del que hablé el primer día, con las cartas precisamente por no querer devolver los papeles, es normal que le ataque también en ese momento, ¿no? Aunque eran amigos y discípulos, en fin, las circunstancias van cambiando. No, y la más grave de todas, con permiso, por favor, la más grave de todas es que Mazarredo y Escaño, que habían sido grandes colaboradores, un verdadero binomio, como dije ya en la conferencia, rompieron para siempre. Porque uno fue ministro de Marina de José I, Bonaparte, y el otro fue ministro de Marina de los rebeldes. O sea, es que la generación aquella fue terrible, fue terrible. Hay cartas de Jovellanos a O'Farrill, que era ministro de la guerra de José I, y dice, esto es la ruptura de nuestra amistad, esto es la guerra civil. Yo lo voy a admitir a un rey extraño impuesto por las armas. O sea que España se partió en dos. Bueno, como se partió después en la guerra del 36. Claro. Perdón, esa carta de Jovellanos es tremenda de emoción y de idea de nación, porque has estado hablando todo el tiempo de que ya existía la palabra nación y tal, pero es que tanto el concepto de ciudadano moderno como el de nación moderno, a pesar de que hay quien piensa que el concepto de nación no existe sino después de la Guerra de la Independencia, el concepto de nación moderno está ya en el siglo XVIII. Casi todos estos historiadores están continuamente hablando de ese concepto de nación, ¿no? Y cuando Jovellanos le piden que se tome partido por los franceses y él dice que no, que escribe esa carta y algunas otras, esa carta es una declaración política de principios y de emociones nacionales tremenda. Es una carta que todo el mundo debería leer, desde luego. Pero bueno, que aquí yo no soy el que tiene que hablar. Bueno, en fin, hay más. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo felicito a Joaquín por esta iniciativa de rescatar uno de los grandes ilustrados de nuestro país, que fue un patriota antes que nada. Y yo creo que en los tiempos que corren es bueno dar a conocer a estas grandes figuras de nuestra historia. Sí, y además hacemos algo que ellos también querían, que es intentar dar a conocer el pasado, la historia de nuestra nación.
en varios de los fragmentos que nos has leído, él lo que está haciendo es eso, nacionalizar el pasado, convertirlo en una seña de identidad. Y España es un país que acostumbra a olvidar lo que ha hecho, parece que eso lo lleva a gala, entonces si podemos recordar, aunque sea humildemente, a figuras como estas, pues creo que es bienvenido. Además, estamos en la Matritense, cuyo lema es socorrer enseñando. Luego, socorremos enseñando. Muchas gracias a todos. Meterme en la piel de este señor. Sí, ¿me puedo llevar? Sí, sí. Es precioso, ¿eh? Está muy bien editado, ¿eh? ¿Te puedo dejar más? Está bien con esto. Debajo tengo más. Dentro de la modestia de la recepción, si pudieran ustedes, si quieren escribir algo en el libro Yo ya escribí Esto el otro ya día, es un honor, es un honor. me toca. Sí, cómo no. Bueno, y esto habrá que firmarlo con este bolígrafo de todos los reinos de España, ¿no? Un poco menos, ¿no? si quiere inaugurar una página o aquí mismo. Hagamos esto, ¿no? Funciona. Sí, Mire, lo voy a mira, firmar sí. con esto, que me hace mucha Pues ilusión. estupendo. Sí, ya. Bueno. Pues si me lo manda ahora le doy mi correo electrónico, por favor. Yo les voy a poner mi signo notarial. Un navío de línea empopado. Pues mire, para el Matritense es un placer haberla tenido aquí. Muchísimas Una pequeña placa Bueno, de listas, nuestro amigo Carlos, sí, pequeño señor, don resumen Carlos. de todos los oficios que había en el siglo XVIII aquí, donde se llama y las células de fundaciones. Sí. Fu facsimile de la célula fundacional de la Maravilloso, magnífico, magnífico. Con mucho interés Bueno, lo veré. Y Muchísimas muchas gracias a gracias. usted, no, a Ha usted. sido- Gustaría que me hiciera una foto con, Claro que con- sí. Sí, con claro. Joaquín, Sí, sí. con don Carlos detrás. Aquí detrás. Magnífico. Joaquín, ¿puedes venir un momento, por favor?